Ariadna Esteves. Ella es investigadora de la UNAM, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, tiene un doctorado en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales en la University de Inglaterra, y su interés de investigación son la teoría de derechos humanos desde perspectivas postestructuralistas, biopolítica y necropolítica en el asilo, la migración y los derechos humanos en América del Norte. Buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde, escuchar lo que tenemos para presentar. Bueno, lo que voy a presentar hoy fue una investigación pequeña para un artículo que me pidieron sobre el estado del movimiento de derechos humanos en México, para un libro sobre movimientos sociales en el sur global. Me pidieron que hiciera el capítulo sobre derechos humanos en México, y entonces hice una pequeña investigación sobre cuál es el estado de un movimiento que fue muy poderoso y muy movido en los 80s y los 90. Y mi argumento para esta investigación fue que se ha tecnocratizado el movimiento de derechos humanos y se dedican ahora a política pública que nada más administra los efectos y las cosas que están alrededor de la crisis de derechos humanos. Como sabemos, tiene 150.000 muertos, 26.000 desaparecidos, etc. Y el movimiento de derechos humanos a lo que se dedica es hacer indicadores. Entonces mi crítica iba por ahí y lo hice en torno a una idea que quise hacer central aquí para argumentar que se trata de una tecnocratización del movimiento social, que es la idea del dispositivo de administración de sufrimiento, que tiene como base el trabajo de Foucault, Agamben y ideas de necropolítica, pero no tanto vinculadas a Gilles Membe, sino más bien a Sayar Ferenczi, que es una filósofa. Y bueno, el argumento de este paper en específico es que como parte de la necropolítica, de su necropolítica, el Estado mexicano implementa políticas públicas para administrar, en vez de prevenir o erradicar el sufrimiento que causa la violencia, a través de tecnologías que regulan la agencia política de las víctimas, defensores, periodistas y activistas de ONGs. El objetivo es despolitizar el activismo que se da en torno al dolor de las víctimas o del activismo de defensores y periodistas, y estas políticas integran lo que se denomina, como ya les decía, el dispositivo de administración del sufrimiento. La siguiente, por favor. Bueno, la primera es la necropolítica en México, digo, como el gran contexto de administración de muerte en el país. Les decía yo que sí parto un poco de Membe, que me imagino fue algo que vieron de profundidad ayer, y no voy a entrar ahorita en mucho detalle, pero más bien estoy interesada en el trabajo que ha hecho Sayar Valencia sobre la idea de la necropolítica en México, que tiene que ver directamente con los cárteles de la droga, la delincuencia organizada, los ejecutores de muerte, que pueden ser policías o sicarios o polisicarios, todos estos agentes embriagos que hay. Y bueno, hay algunas variaciones. Ella piensa que son como entidades paralelas el narcotráfico y el Estado. Yo creo que no, yo creo que cada vez están siendo la misma cosa. A lo mejor en 2006 eran cosas separadas, ahorita es más difícil separarlos. Y yo creo que comparten tecnologías y técnicas de dominación y administración de muerte con sujetos de violencia privatizada, ¿no? Los criminales o los embriagos, como les decía Sayar Valencia. Su objetivo es dejar morir a desechables, ¿no? Como pobres, migrantes, mujeres marginadas, por supuesto, hay mujeres que no están dispuestas a esto para nada, y jóvenes marginados. En un contexto de corrupción e impunidad tan endémica que matar no tiene costo ni penal, ni social, ni político. Es más fácil matar a alguien que enfrentarse a las consecuencias burocráticas y de corrupción en el sistema penal mexicano. Y se usan técnicas
digamos, tradicionalmente necropolíticas como las masacres, las ejecuciones, detenciones y desapariciones masivas. Y la propuesta que yo hago aquí es que sí, todo esto, pero que la necropolítica tiene también una faceta tecnócrata. O sea, no todo son armas, sino también se hace uso del aparato jurídico, legal y propiamente administrativo, normativo del Estado, que tiene como fin no necesariamente, aunque sí, la ejecución de muerte, pero más bien es para administrar los efectos en torno a la muerte sistemática, ¿no? Como el sufrimiento. Y entonces, la idea de sufrimiento social en particular, que es una idea que tomo del trabajo de una antropóloga de la India que se llama Veena Das, de hecho, que es como muy conocida en el trabajo de sufrimiento social en Colombia, por ejemplo, y ella dice que el dolor individual, que el sufrimiento social es el dolor individual que el poder político, económico e institucional causa a los seres humanos como colectivo. Se constituye de un conjunto de problemas humanos que tienen origen y consecuencia en las heridas devastadoras que la fuerza social puede infligir en la experiencia humana y que a su vez estimulan una respuesta social. Es una experiencia social que aqueja a países ricos y pobres, o sea, no es exclusivo de países pobres, pero que afecta primordialmente a clases marginadas y desposeídas. La siguiente. Y bueno, ya dentro del contexto de la necropolítica y el sufrimiento social, la idea del dispositivo de administración del sufrimiento es, ya les decía, la idea del dispositivo es de Foucault, ¿no? Y él dice que eso es una red de elementos discursivos y no discursivos como leyes, instituciones, infraestructura, con función específica de reproducir el poder. Pero Foucault no lo definió tan precisamente y fue Giorgio Agamben quien le dio una ampliación. También, no me acuerdo si de Luz, de Les o alguien más trabajó también en el dispositivo, pero como yo lo retomo, es a partir de Agamben. Él dice que el dispositivo es cualquier cosa que tenga capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Y dice seres vivientes porque para él la clave del dispositivo es que se pone en medio de los seres vivos y los aparatos para construir sujetos, ¿no? Como de alguna forma se comentaba en la conferencia magistral, ¿no? Hay distintas posiciones subjetivas que uno maneja o que se construyen en determinados contextos, y los dispositivos tienen como fin construir subjetividades que puedan ser funcionales a la biopolítica o en este caso a la necropolítica. Siguiente. El dispositivo de administración del sufrimiento, en este sentido, o sea, ya con las definiciones que les di anteriormente, es el conjunto de necropolíticas públicas que construyen a víctimas y activistas contra la violencia en objetos de la burocracia para ser sujetos pasivos y que reproduzcan el sistema. O sea, esto no tiene que ver con la voluntad ni, digamos, la conciencia de los sujetos que están siendo cooptados por el dispositivo. O sea, el necropoder actúa de tal forma que se conduce la conducta de las personas a distintos fines sin que necesariamente haya los sujetos no necesariamente están dándose cuenta que están siendo conducidos. Y el dispositivo de administración del sufrimiento opera a través de 4 tecnologías que regulan la agencia política. La primera es la positivización jurídica de la demanda política en una norma. 2, la complejidad interinstitucional. 3, la subjetivación. Y 4, la positivización de la justicia. Entonces ahora, la siguiente, por favor, voy a explicar cada una de estas tecnologías que componen el dispositivo, ¿no? La positivización jurídica de la demanda política en una norma
quiere decir que se convierte en una demanda política. Digamos, hay un movimiento social que tiene una demanda política determinada, digamos, el movimiento de víctimas, ¿no? Entran en negociación con el Estado y entonces esta demanda se mete en un código administrativo que en vez de imponer términos de justicia, impone términos de operación de un instrumento que gestiona el sufrimiento a favor del Estado. O sea, no tiene como fin hacer justicia. La justicia entendida en los fines jurídicos más básicos, que es conocer la verdad y castigo a los culpables, esto no ocurre. Es diferente la positivización jurídica de la demanda política en los reconocimientos de un derecho. Por ejemplo, la positivización de la desaparición forzada como una violación grave al derecho a la vida y la integridad personal fue algo que llevó a un camino de justicia en determinado tiempo y lugar. Esto no es lo que ocurre, digamos, con la idea de víctimas, ¿no? O sea, con los derechos de las víctimas, porque son, digamos, lo que se reconoce ahí es la existencia de un sujeto, que es el sujeto que se va a meter al dispositivo para administrar su agencia, no para llevar a la justicia. Y bueno, habría que ver que la norma en el neoliberalismo, ¿no?, que es como la base de crítica de la biopolítica y de la necropolítica, reinterpreta las demandas con un código administrativo de plazos, mecanismos y fondos que conducen a los sujetos a lugares y tiempos en los que su capital político se va desvaneciendo. La siguiente. El complejo interinstitucional. O sea, normalmente, si uno tiene una idea de justicia, uno va al Poder Judicial. Pero el dispositivo de administración del sufrimiento no contiene el aparato de justicia. Hay representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de legitimación sin influencia real. ¿No? Ahorita vamos a ver los ejemplos, pero digamos son estos comités de víctimas, no de familiares, sino comités del Estado que tienen como fin administrar las demandas sobre desaparición forzada y de víctimas que están apareciendo. Echa a andar un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de avanzar hacia la justicia, aunque esté ausente el Poder Judicial y la característica fundamental es al respecto. La manipulación del tiempo de los sujetos sociales es una forma de dominación porque los subordina a través de manejar su tiempo, es decir, vengan aquí en la mañana para que metan su queja, les damos su número, su forma, etc. Y es la ocupación del tiempo de un sujeto que a lo mejor podría haber estado en una reunión que tuviera fines políticos para organizarse con otras víctimas, por ponerlo de alguna manera. Se está distrayendo su tiempo a un lugar que el Estado le conviene para que no haya acción, digamos, ¿no? La idea del manejo del tiempo para dominación es de un sociólogo, politólogo nuestro que es argentino, que se llama Javier Audero y trabaja en la Universidad de Texas. La siguiente. La subjetivación es como, yo creo que es la idea clave, la idea del dispositivo, porque al transformar a las personas en estos tipos de sujetos es que el dispositivo logra su cometido, ¿no? de controlar el tiempo que pudiera ser útil para una agencia política activa. Entonces, las necropolíticas públicas construyen dos tipos de sujetos. El sujeto activo, que es el de la participación ciudadana, ¿no? Los activistas, la gente de las ONGs, etc. Y el sujeto pasivo, que es el sujeto de intervención para gestionar positivamente su sufrimiento y angustia política. Las víctimas, o sea, que pueden ser las víctimas, los defensores, los familiares de las víctimas, etc. No quiero decir que la gente sea pasiva, sino el sujeto que está construyendo el dispositivo. O sea, en el momento en que se mete el dispositivo, la posición subjetiva que adquiere es esta, es de alguien que espera, de alguien que está ahí bajo la promesa de que se va a hacer justicia.
Y los dispositivos de administración del sufrimiento convierten a los activistas, digamos, en el lenguaje muy neoliberal de administración, en stakeholders. No que la carga gerencial es un socio. O sea, no estamos tú y yo confrontándonos porque tenemos un problema de violación a los derechos humanos, sino que pues vamos a platicar y somos socios en una gran política pública que será la Comisión de Víctimas, el mecanismo de periodistas, etc. Y convierte a las víctimas en objetos de intervención gubernamental que solo espera. Y otra vez, en las palabras de Javier Aullero, dice que la exposición habitual a largas horas y demoras modela un conjunto particular de comportamientos sumisos. O sea, no es la intención del sujeto, pero el momento que está objetivizado dentro del dispositivo es lo que se logra. Y la fetichización de la justicia. Como la justicia no llega, es el objetivo del dispositivo que la justicia no llegue. Habrá momentos en los que se escape y algún sujeto actúe de tal forma que pueda alcanzarla, pero no es el objetivo del dispositivo. Como no va a llegar, fetichiza la justicia de tres formas. O sea, le hace tres reconocimientos materializados que hacen pensar que hay un avance en la justicia o que representan en sí mismos la justicia. El primero son los bienes materiales, ¿no? Que se hace la promesa de, por ejemplo, en el mecanismo de protección a periodistas y defensores, los botones de pánico, los guardaespaldas, carros blindados, tecnología de vigilancia, que la gente tiene que formarse para pasar todas las etapas de análisis de una queja, el análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Y al final lo que logran es esto, ¿no? O sea, un botón de pánico o otras cosas. En bienes económicos, que son becas, viáticos para tener trámites, pagos funerarios, y se dan en medio del proceso. Y su gestión se convierte en el objeto mismo de la lucha por la justicia. O sea, en el momento en que, digamos, se alcanza que paguen viáticos, a lo mejor de alguien que tiene un desaparecido en Veracruz para viajar a la Ciudad de México, no es como, bueno, ya estamos siendo depositarios de los beneficios del comité de víctimas. Y el dispositivo mismo. O sea, a veces se piensa que el acceso o el funcionamiento del dispositivo mismo es la justicia. Como está diseñado para entrar en operación a mediano y largo plazo, hay burocracia, desviación de fondos, dilación, abuso laboral y nepotismo en esta entidad burocrática. Y los activistas, las víctimas, los defensores se enfrascan en pedir que esto no ocurra dentro del aparato democrático. Y ahí vuelcan, ¿no?, su tiempo y su agencia política. Se vuelca en que el mecanismo funcione bien. Y entonces desaparece el motivo, o por lo menos en ese instante desaparece el motivo original por el que se acudió al dispositivo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos todo el año pasado a la gente de las ONGs de derechos humanos reclamando que había violaciones a los derechos laborales de los empleados del mecanismo, ¿no? O hay gente que no la dejan entrar al mecanismo porque la palabra final la tiene gobernación, no los dejan entrar, o sea, no son reconocidos como defensores y pasan mucho tiempo, 6 meses, buscando que gobernación los reconozca como defensores que pueden entrar al mecanismo. De tal forma que en 6 meses no se tocó el origen, ¿no?, de las amenazas o lo que está sufriendo el defensor, y lo único que se logró fue acceder a una ficha, ¿no?, que te da un número de expediente. Y bueno, la administración del sufrimiento de víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos se da a través, o sea, el dispositivo tiene muchas necropolíticas, pero yo me enfoqué en 2, de reglas de operación, comités y presupuestos. La formación progresiva, tienen también la formación progresiva de un entramado interinstitucional que regula el tiempo y espacio de defensores y víctimas para desistir de justicia
como castigo a culpables, verdad y reparación. Entonces uno ve, por ejemplo, la CEA que entró en funcionamiento 2 o 3 años después, ¿no? el mecanismo igual, ¿no? O sea, se reconocieron las leyes, se solicitó la demanda y luego para que entraran en función, pues pasó mucho tiempo. Y las dos necropolíticas construyen y definen dos tipos de sujetos dominados. El activista de la ONG de Derechos Humanos, que es el sujeto activo que participa dentro del dispositivo, y las víctimas, periodistas y defensores, que en muchos casos son representados por, por ONGs dentro del mecanismo. Y entonces son sujetos que ni siquiera están presentes a veces en las negociaciones, sino que están representados por estos sujetos. Y en ambos casos los sujetos son invitados a aceptar bienes, como ya les decía yo, botones de pánico, guarduras, viáticos, indemnización de un pobre, como sustituto de justicia. Y al final no se castiga a los culpables ni se conoce la verdad. Ahorita la actuación de la CEA no ha derivado en un encarcelamiento, por ejemplo. Y bueno, hay muchos casos, pero yo traje dos aquí representativos de cada uno. En la CEA, el caso de David Josué Evangelista, que fue un joven que jugaba en el grupo de fútbol de los Avispones de Iguala, que fue asesinado el día que desaparecieron los 43 estudiantes de la normal del vecinato. Como en el caso de los 43 desaparecidos, no se sabe quién fue el culpable, no hay castigo, no hay una investigación seria sobre el caso, pero la familia aceptó la intervención de la CEA y les dieron una indemnización, que no me acuerdo ahorita de cuánto fue, pero no incluyó nada. O sea, 300,000 pesos, una cosa así fue, y no incluía nada más, no se castigó al culpable, no se sabe quién lo mató, etc. Y luego está el caso de Anabel Hernández, que es una periodista que seguramente todos conocemos, ¿no? Ahí está enseñando su libro por el que fue amenazada, y ella ha sido muy vocal en denunciar cómo el mecanismo es totalmente inoperante, ¿no? Y ella ha relatado cómo entró, le dieron su número de expediente, hizo lo que tenía que hacer según las reglas de operación del mecanismo, y para que llegara ¿cómo se llama? La evaluación de riesgo, tardó mucho, en ese tiempo volvió a ser amenazada, fue hostigada, amenazada de muerte, y mientras seguía esperando que el mecanismo actuara, y ella, como les decía, ha denunciado varias veces que este mecanismo no sirve y que esto es lo que le hace a los periodistas y a los defensores, ¿no? Los mete ahí, los hace esperar y los pone en riesgo todo el tiempo. Y bueno, esa sería ya mi presentación. Muchas gracias.